Y hasta ahora quiero darle la bienvenida aquí en los estudios de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Ruth Arregui Solano, superintendenta de bancos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación también, Liz, y a los televidentes un saludo cariñoso. Bueno, ya lo comentaba, ¿no? Usted como superintendenta de bancos tiene sus reparos, algunas de las cosas que han sido propuestas como reformas al Código Monetario y Financiero. De hecho, tengo entendido que ustedes mantuvieron algunas reuniones, dieron algún tipo de propuesta para que sea incluido, han sido consideradas algunas cosas, otras no, pero de manera general sí hay temas que le preocupan. ¿Cuáles serían estas principales preocupaciones ante las reformas planteadas? Claro, mire, yo tuve la suerte de que cuando recién estuve nombrada, usted me hizo una entrevista y me dijo, bueno, ¿y aquí usted qué va a hacer? Más o menos, ¿no? Un diagnóstico para determinar qué es lo que se puede hacer respecto de la reinstitucionalización de la super de bancos. Entonces, en ese diagnóstico, efectivamente, nosotros habíamos determinado algunos problemas que tiene el actual Código Orgánico Monetario Financiero que no le permiten ejercer a la superintendencia una supervisión adecuada. Entonces, en función de eso, habíamos recomendado al presidente en un primer informe que era necesario revisar este Código Orgánico Monetario. Esto coincidió con algunas de las observaciones que también tenía la Junta de Política y Regulación. Usted no se olvide que el ministro de Finanzas es el presidente de la Junta de Política y Regulación. Entonces, en estas, digamos, cosas que podía mejorarse, coincidíamos con la Junta y con algunos otros actores involucrados en el sistema, coincidíamos en que en realidad lo que hay que hacer es mejorar el gobierno corporativo. Es decir, esta arquitectura institucional que tiene el sector financiero en términos de quién regula, quién controla, de qué manera lo hace, cómo se integra en la parte institucional el sector financiero. Entonces, prontamente nosotros hicimos una propuesta de reforma que nos había solicitado la Junta y, como usted dice, es decir, la consideración de la Junta, es la consideración del Presidente de la República, no necesariamente todo lo que nosotros proponemos o podemos proponer es susceptible de que sea recogido. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, de las cosas más importantes, es decir, aquellas que son neurálgicas, que sirven para que funcione de manera adecuada el sector, de esas sí es importante que sean corregidas ahora, porque usted no puede, por términos de seguridad jurídica, usted no puede a cada momento decir vamos a revisar el código, o vamos a revisar tal ley, o vamos a poner a consideración. Y por eso le preguntaba cuáles quizás son esos planteamientos que ustedes hicieron y que no fueron recogidos, porque lo que se plantea dentro de las reformas quizás como lo más importante es darle esa autonomía al Banco Central y esa autonomía a la Junta también, para que puedan ser entes autónomos, que tengan su propio directorio y obviamente pues tengan que rendir alguna especie de cuentas, ¿no? Pero ese es como que el planteamiento principal dentro de una serie de reformas que están hoy en manos de la Asamblea. Sí, justamente, mire, yo le he traído aquí un par de cuadritos que me parece que son importantes para que podamos mirarlos. En términos de lo que es la Junta, actualmente, esto ya lo habíamos comentado con usted mismo, actualmente la Junta está conformada por ministros. Entonces, que en la propuesta de ley, un gran avance de la propuesta de ley es que ya no estén conformados por ministros, sino por expertos, especialistas que sean designados por el presidente de la República. Pero es necesario que haya un contrapeso en la designación. Es decir, que sí sean designados por el presidente de la República, pero que sean nombrados por otro poder. En este caso sería la Asamblea. En este caso debería ser la Asamblea, por cómo está diseñado la estructura del Estado en el Ecuador. Entonces debería ser la Asamblea la que ratifique a estas personas, a estos expertos que sean propuestos por el gobierno. Esto nos da, ¿qué cosa? Nos dan dos elementos importantes. Uno es la independencia, porque ¿cómo asegura usted una independencia? No es suficiente con que la ley diga esta es una entidad independiente. No, pues, tiene que usted asegurar esa independencia y la única forma de asegurar es que haya un contrapeso. Entonces esa sería una cosa importantísima. Y el otro elemento es qué funciones va a tener la Junta. Entonces ahí también nosotros en su momento hemos hecho algunas observaciones. ¿Por qué? Porque la Junta no puede ser de política y de regulación. Porque si la Junta hace también política,
que la política además está facultada a hacerla para el Ejecutivo. Usted sabe que, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, ¿no es cierto?, en el artículo 303 dice que la política monetaria, cambiaria, financiera, crediticia, la ejerce es una función, dice, una facultad exclusiva de la función ejecutiva. Entonces es la función ejecutiva la que debe realizar eso y la que va a realizar. Si esta junta es una junta de regulación y es una junta que tiene independencia, tiene que entonces hacer solamente regulación. ¿Por qué le menciono esto? Porque de acuerdo a cómo en este momento está propuesta el proyecto de ley, aquí hay artículos que sí complican el accionar de la Superintendencia de Bancos si no se limitan a hacer solamente... Cuando usted dice complican, quiere decir que disminuyen algo las funciones de la Superintendencia de Bancos, y se lo pregunto porque antes estuvo aquí el señor Marco López como delegado del presidente de la República en la Junta, y él decía que la Superintendencia va a controlar y la Junta va a regular, y que ahí pues habría un equilibrio. ¿Cómo no? Siempre y cuando sea solo regular. El problema está si va a más de regular a hacer política. Porque la política, le acabo de decir en la Constitución, lo que dice la Constitución, dice que, y no solamente dice la Constitución, sino una adecuada arquitectura institucional debe velar porque existan una segregación de funciones. Ahora, ¿y eso cómo afectaría ya de manera directa a la Superintendencia de Bancos? Yo le doy un ejemplo, así muy puntual y muy claro. En esta propuesta, que es la propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en el artículo 145, cuando habla de los deberes, en el literal, en la letra G del literal 3 dice, requerir, le voy a leer exactamente como dice, y si puede la cámara mirar aquí, dice requerir la suspensión de la aplicación de las normas emitidas por los organismos de control cuando no estén acordes a las políticas generales definidas por la Junta. A las políticas. Es decir, cuando ya no estén de acuerdo a esas políticas que ha emitido la Junta puede revisar las, dice claramente, normas emitidas por los organismos de control. Entonces, claro, si usted dijera, mire, las regulaciones ya es otra cosa, porque la regulación es una norma. La política depende, ¿no es cierto?, de la circunstancia bajo la cual se emitan esas políticas. Las políticas no están escritas en piedra. Las políticas dependen de cómo se comporta, una vez que usted ha emitido una política, usted hace una evaluación de cómo se comporta la política que usted haya emitida y la mejora, la suspende, incluso puede ser más drástico respecto de la política. Estamos hablando de políticas en el ámbito cambiario, financiero, crediticio. Entonces, esta es parte de la preocupación, porque eso no da seguridad jurídica. Si las superintendencias, llámese la de bancos, emite un cierto marco normativo y la Junta el día de mañana puede decir, vea, esto es contrario, porque queda facultad de la Junta, ¿no es cierto? Entonces, esto es contrario a mi política, entonces yo suspendo. Eso tiene complicaciones de orden de seguridad jurídica. Esto es un ejemplo. Ahora, el señor Marco López decía que es un mito todo esto que se está diciendo de que la superintendencia quedaría disminuida en sus funciones, y decía que incluso se estaría aumentando la capacidad de control de la superintendencia de bancos hacia la seguridad social y hacia todos los fondos administrados que existen en el momento y que deben estar bajo su control. Entonces, ¿por qué de este lado, del otro lado, mantienen o argumentan eso? Bueno, esa es una imprecisión, en el sentido de que quien le faculta a la superintendencia a controlar al sistema de seguridad social es la Ley de Seguridad Social. Y la Ley de Seguridad Social fue emitida en el año 2000. Es decir, ya esa competencia, ese control, ya lo tiene la Superintendencia de Bancos. Tan es así que hoy lo ejerce. Hoy la Superintendencia de Bancos controla el Seguro Social, controla al Seguro Social y su banco, que es el BIES. Controla a los fondos previsionales cerrados, a los fondos que tienen, digamos, estos fondos de pensiones, ¿no? Pero esa competencia ya la tiene la superintendencia, es decir, no es que están aumentándole competencias en este sentido. ¿Cuál es la preocupación respecto de las funciones de la superintendencia de bancos? Claramente queda establecido, de acuerdo a la seguridad jurídica y a lo que dice el Código Orgánico Administrativo, que tiene que estar reflejado en la ley el ámbito de la competencia de las instituciones. Por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos aquí. El uno tiene que ver con cómo se hace la supervisión bancaria. Entonces, la supervisión bancaria se hace de acuerdo a principios y a estándares internacionales.
Esos estándares internacionales permiten que esa supervisión sea integral, ¿no es cierto?, que sea continua, que sea suficiente. El concepto de suficiente quiere decir que usted pueda mirar a una institución hasta todas las operaciones, cómo son sus procesos, cómo son sus políticas, cómo son sus procedimientos, que usted puede evaluar de manera que usted pueda asegurar que los depósitos, los ahorros del público están bien administrados por una institución financiera. El fin último de todo esto es la estabilidad financiera. La estabilidad financiera la Constitución la consagra a las superintendencias, en este caso la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, ¿qué sucede si usted no establece en la ley cómo usted va a ejercer la supervisión? Es decir, si usted no dice la supervisión es continua, es integral y se hace de una manera preventiva, y usted establece qué significa preventivo, se hace correctivo y usted establece cuándo entra a ser correctiva la supervisión, o hace intensiva y usted establece qué nomás implica que haga intensiva la supervisión. Si no está contemplado dentro de este marco legal, entonces usted está dejando ahí un vacío. ¿Se corrijo que al momento de sancionar eso pueda traer una acción contraproducente hacia la Superintendencia de Bancos? Ese es el otro elemento. El otro elemento es, primero, que yo necesito este respaldo de la ley, porque tiene que estar escrito en la ley. La ley marca la cancha, como se dice vulgarmente. La ley marca la cancha, dice quiénes juegan y de qué manera juegan. Y cuando se hacen penaltis o cuando se cobran sanciones o cuando le saca una tarjeta roja y una tarjeta amarilla. Eso dice el marco legal. Lo mismo sucede en la industria bancaria. En la industria bancaria usted tiene que decir, mire, yo le voy a controlar a usted de esta manera. Y claramente le digo de qué manera, establezco de qué manera le voy a controlar. Y asimismo le digo claramente, si usted no cumple con lo que yo le estoy diciendo de acuerdo a lo que dice el marco legal, entonces yo a usted le voy a sancionar de esta manera y tengo que categorizar. ¿Y eso no está plenamente establecido? No, lamentablemente no está definido porque hay me parece a mí que cuando uno hace estas reformas, y usted dice, elimínese el artículo 280 o 281, 282, 283, cuando elimina todo de golpe, entonces se van cosas como estas, por ejemplo. Eso que le acabo de indicar, de cómo se hace la supervisión y cuáles son los criterios para hacer la supervisión bancaria, no están dentro del proyecto de ley. Entonces, cierto es que sí se recogieron algunas de las propuestas que hizo la Superintendencia de Bancos, claro que sí, y es una muy buena oportunidad. Por eso les hemos pedido a los legisladores también, porque son los corresponsables de la ley, ¿no es cierto? Entonces le hemos pedido también a los legisladores esta sensibilidad de poder completar el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo, dado que es una oportunidad también para poder mejorar el marco legal con que opera la Superintendencia de Bancos y con que opera la industria bancaria. Entonces, por ejemplo, usted me preguntaba qué otras cosas podría recogerse. Nosotros también habíamos recomendado, porque no se olvide usted que la forma de respaldar las operaciones dentro del sistema bancario, las operaciones, me refiero a los depósitos del público, tienen que ver con la asunción de riesgos que hacen las instituciones financieras y a su vez cómo mitigan esos riesgos. Mucha de la mitigación se hace a través del patrimonio técnico, es decir, del capital que tienen las instituciones. Y ese capital, de acuerdo a las mejores prácticas, tiene que ser un capital que soporte las operaciones que se hacen dentro de la colocación de créditos, dentro de las inversiones que hacen las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo le voy a presentar aquí nada más que una gráfica que es tomada de la Asobanca, en donde lo que dice es que, de acuerdo a los estándares internacionales del Ecuador, usted puede ver aquí el color rojito, dice los países alejados de la normativa internacional, y justamente estamos nosotros como país alejados de la normativa internacional. ¿En dónde? En los estándares que tienen que ver con llevar al sistema financiero progresivamente hacia una mejor competitividad, hacia una mejor adopción de capitales, de mejora de la calidad de capitales. ¿Por qué es importante llevarle hacia estándares internacionales? Porque eso nos va a permitir a su vez que la banca internacional, que tantas veces decimos, ¿por qué no viene la banca internacional? Pues la banca internacional va a venir cuando vea que las reglas de juego de este país, ¿no es cierto?, en términos de la industria bancaria, han mejorado
tienen estándares internacionales y entonces van a tener mayores motivaciones por la seguridad Y jurídica. para eso un componente importante podría ser entonces este Código Orgánico Monetario ya reformado. Exactamente, y nosotros habíamos sugerido que se mejorara el tema del tratamiento del capital. Justo y por eso estas tampoco razones. está contemplado. No está definido porque no lo recogieron. Ahora, ¿qué cree usted que debe pasar? Porque lo cierto es que ya se produjo el primer debate, ahora está en la mesa de régimen económico la elaboración del informe para dar paso al segundo debate, y desde la Asamblea hay varias propuestas, una de ellas archivar este proyecto, otra analizarlo por partes, por así decirlo, atendiendo a lo que consideran desde la Asamblea prioritario en el tema económico urgente y quizás postergando un poco ese tema que guarda relación con el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cuál cree usted que podría ser ahí la mejor salida ante esto que le genera preocupaciones y que de aquellos aspectos que no han sido recogidos dentro de estas reformas planteadas? Bueno, yo pienso que en una propuesta tan importante como es esta, el archivarlo no tiene mucho sentido. ¿En términos de qué? En términos de que es perfectible la propuesta, es decir, se puede mejorar. Además, la propuesta de ley tiene importantes reducciones dentro de lo que, o racionalización de lo que es el gasto fiscal. Es decir, tiene iniciativas que son positivas y que son buenas. Ahora, en términos de lo que ha sucedido para el sector financiero, sí creo, o la superintendencia al menos, sí cree que es necesario que se hagan estos ajustes, que se hagan estas mejoras, como le decía, en términos tanto de la Junta cuanto de la propuesta esta de mejorar el capital de las instituciones financieras. Usted no se olvide, yo le voy a presentar aquí un grafiquito, nada más que en términos de lo que es conceptualmente la red de seguridad financiera, en todos los países que tienen un diseño de red de seguridad financiera, como es el caso del Ecuador, la primera barrera o el primer muro de contención que precautela, perdón, creo que está medio doblado, que precautela la estabilidad financiera, la primera siempre va a ser la autoridad de control. Tan es así que por eso es que la Constitución en el 309 claramente dice que las superintendencias, y le voy a leer, dice son las encargadas de preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez del sistema financiero, las superintendencias, porque son las entidades que ejercen el control y la supervisión. Si usted tiene una muy buena supervisión, con estándares internacionales, usted no va a tener ningún otro tipo de preocupación respecto de las instituciones, porque siempre usted las va a tener controladas y supervisadas de manera adecuada. Entonces, por eso es importante y hemos insistido nosotros ante el presidente, que además ha sido muy sensible en términos de poder incorporar algunas de las observaciones que nosotros habíamos puesto, pero faltan estas cositas que sí creemos nosotros que se pueden hacer en el legislativo. Vamos a ver cuál es precisamente el planteamiento ya desde la Asamblea, porque al regresar del corte nos acompañará Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, miembro de esta Comisión de Régimen Económico que ha trabajado el fin de semana, así que veremos cómo avanza ese informe. Quiero agradecerle su presencia aquí, Ruth, esta mañana. A usted también, muchas gracias a los televidentes. Gracias por habernos acompañado, vamos a un corte y ya regresamos.